con todos. Bienvenidos a los que recién ingresan a este diplomado y a este módulo de la contratación, del diplomado en la contratación pública. Y buenas noches con todos a los que ya estamos hace 2 módulos llevando este diplomado, ¿no? El día de hoy, recordarán, nos toca ya realizar la sesión número 2 del módulo número 3, es decir, de los procedimientos de selección. Nos corresponde en esta sesión conversar respecto de los procedimientos de selección de la subasta inversa electrónica y la contratación directa. La clase pasada, acuérdense, hemos visto licitación pública, concurso público. ¿Qué más vimos la clase pasada? Adjudicación simplificada, comparación de precios, correcto, adjudicación simplificada, ¿verdad? Que indicamos en la licitación pública, hemos indicado que ese procedimiento se convoca para el objeto de bienes y para obras. En el caso del concurso público lo utilizamos únicamente para el caso de servicios y consultorías de servicios y las consultorías de obras también, ¿verdad? Y en el caso de las adjudicaciones simplificadas, lo utilizamos para convocar cualquier tipo de objeto contractual, es decir, bienes, servicios, consultorías u obras. En el caso de la comparación de precios, que también conversamos la clase pasada, en el caso de la comparación de precios, se utiliza solamente para bienes y servicios de disponibilidad inmediata, fáciles de obtener en el mercado y que se comercializan bajo una oferta estándar. Eso fue los tipos de procedimientos de selección de los que conversamos la clase pasada. Conversamos sus etapas, no hemos todavía entrado, digamos, a profundizar respecto de cómo se hace la admisión, la evaluación y la calificación de las ofertas, que lo vamos a ver en otro módulo, pero ya hemos conversado respecto de sus plazos y respecto de las etapas que corresponden en cada uno de los procedimientos de selección. Así es que el día de hoy nos corresponde dedicarle el tiempo a 2 procedimientos de selección bastante interesantes. La subasta inversa electrónica y las contrataciones directas. En relación a la subasta inversa electrónica, la norma de contratación la define a través de su artículo 110, el reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones, la define como un procedimiento a través del cual las entidades públicas van a contratar bienes o servicios que estén incluidos dentro de un listado de bienes y servicios comunes. ¿Quién administra este listado de bienes y servicios comunes? Lo administra Perú Compras, ¿ya? En este caso de la subasta inversa electrónica, el postor ganador es aquel que va a ofertar el menor precio, objeto de la subasta. Por eso es que su nombre mismo lo establece, es una subasta inversa. Muchos de ustedes habrán participado en alguna subasta o habrán visto a través de alguna película cómo se realizan las subastas, ¿verdad? ¿Cómo son las subastas? Yo ofrezco un bien en venta, ¿cierto? ¿Y a quién se lo voy a vender? A aquel que me ofrezca mayor precio, ¿no es cierto? Así funciona la subasta, ¿no es cierto? Cuando hacen las entidades públicas, por ejemplo, las subastas de inmuebles, la subasta de bienes inmuebles o inmuebles, ¿cierto? Las municipalidades cuando tienen incautadas estos bienes y proceden a hacer las subastas. En el caso de la contratación pública, la subasta es inversa porque a quien se le va a otorgar la buena pro va a ser de manera inversa a quien me ofrezca el menor precio de ese objeto contractual que se está convocando, que pueden ser bienes o servicios, pero que tienen una cualidad o un requisito indispensable, y que es que se encuentren dentro del listado de bienes y servicios comunes. ¿Quién administra este listado de bienes y servicios comunes? Ya mencionamos que este listado lo administra Perú Compras. ¿Cuáles son las etapas que existe en este tipo de procedimiento de selección? Al igual que todos los otros tipos de procedimiento de selección, como las licitaciones, el concurso, y los procedimientos que hemos estado mencionando anteriormente, como la adjudicación simplificada, cuenta también con 3 etapas. La etapa de las actuaciones preparatorias, la etapa del procedimiento de selección y la etapa de ejecución contractual, que se desarrollan tal igual como hemos visto para los otros procedimientos de selección. En el caso de las actuaciones preparatorias, ya sabemos que la entidad lo que realiza son todas las actuaciones necesarias para poder convocar el procedimiento.
Y en el caso del procedimiento de selección, lo que se va a hacer es elegir al postor o al proveedor con el que la entidad va a suscribir el contrato. La particularidad de esta subasta inversa es que tanto los actos preparatorios como la etapa del procedimiento de selección son mucho más rápidos y más ágiles. ¿Por qué los actos preparatorios? Porque acuérdense que los actos preparatorios, las áreas usuarias de un procedimiento normal tienen que definir las características, condiciones, las especificaciones técnicas de aquel producto o de aquel servicio que se va a contratar. Y eso pues toma su tiempo porque el área usuaria debe informarse y debe documentar qué es lo que necesita para poder satisfacer sus necesidades. En el caso de la subasta inversa, la entidad o el área usuaria no tiene mucha especificación que dar porque ya el producto que necesita comprar tiene una ficha técnica que está aprobada por Perú Compras. Y esa ficha reúne las características técnicas de lo que voy a contratar. Por lo tanto, lo único que tiene que hacer el área usuaria es requerir ese producto o bien, ese bien o ese servicio y adjuntar la ficha técnica que está aprobada por Perú Compras, ¿correcto? Es lo único que debe hacer, además, pues, definitivamente, de consignar las condiciones, ¿no? ¿Qué condiciones me refiero? Por ejemplo, casos de entrega, periodos de pago, penalidades, garantías, etcétera, ¿no? Que ya vienen a ser las condiciones para la ejecución del contrato. Pero en cuestión al bien, a las características esenciales del bien, ya no necesita solicitar ninguna característica adicional porque todas las características están contenidas en esa ficha que ha sido debidamente aprobada por Perú Compras. Y en el caso del procedimiento de selección, también es un procedimiento más corto porque las etapas son menos y porque además los plazos también son mucho más sencillos. Vamos a proceder a dar lectura a una consulta de su compañero Beto. Dice, tengo un contrato para elaborar un expediente técnico que tiene un plazo de 120 días y hasta el último pago. Pregunta. Esta pregunta no tiene nada que ver con la subasta inversa, ¿o sí? A ver, pregunta. Si el contrato fue firmado en el año 2016 y hasta la fecha no es cerrado según el usuario, ¿cómo no se logró el último entregable? Como no se logró el último entregable, está vigente. ¿El contrato está vigente? ¿Sí o no? A ver, Beto, la consulta no tiene nada que ver con la subasta inversa, ¿ya? Y tus compañeros dicen que no ven la pregunta porque no sé cómo estás enviando el mensaje y por eso no la pueden leer. Entonces, tienes que mandarle en modo público para que los compañeros la puedan ver. En relación a tu pregunta, ahí están, ¿ves? Segundo dice, no se debe responder preguntas que no vengan al caso, ya están reclamando, ¿ves? Entonces, esas consultas ya las tendrá que hacer ya aparte, ¿no es cierto? Fuera del curso. Correcto. Ya está. O cuando lleguemos, en todo caso, a esa etapa del procedimiento, porque eso ya es ejecución contractual, ¿ya? Ahora estamos solamente en la parte de la subasta inversa. Ya, listo, chicos. Continuamos entonces. Les mencionaba que esta subasta inversa es mucho más rápida y mucho más dinámica por esas cualidades que les estaba dando. Después, la ejecución contractual viene a ser la misma que en cualquier otro tipo de procedimiento de selección, ¿ya? Entonces, ¿quién es? Ya nos perdimos, dice su compañera, ¿me podría repetir? Claro que sí, voy a repetirlo de manera muy resumida, mencionándoles que la subasta inversa tiene las particularidades de que tanto las actuaciones preparatorias como el procedimiento de selección son mucho más cortas. ¿Por qué mucho más cortas? Porque en este procedimiento de selección, como lo vamos a ver más adelante, las etapas del procedimiento son mucho más cortas que en cualquier otro tipo de procedimiento de selección. Segundo, en las actuaciones preparatorias, el área usuaria ya no se preocupa por definir las características técnicas del producto, porque estas características técnicas ya se encuentran contenidas en la ficha técnica que previamente ha sido aprobada por Perú Compras. Entonces, por eso es que el procedimiento de la subasta inversa electrónica es mucho más sencillo y mucho más dinámico que cualquier otro procedimiento. Su compañera Joyce dice, en este procedimiento todo es vía electrónica por se hace. Correcto, Joyce. Es el único, bueno, actualmente ya todos los procedimientos son electrónicos, ¿no? Pero ese es el procedimiento electrónico per se, o sea, siempre fue totalmente electrónico. En algún momento de la norma
ya con años anteriores, tuvimos dos procedimientos de subasta inversa. Una era la subasta inversa presencial y otra era la subasta inversa electrónica. Con el tiempo, la subasta inversa presencial desapareció por la poca eficiencia que ésta tenía en el procedimiento de contratación. Sin embargo, prevaleció y se mantuvo la subasta inversa electrónica, justamente por su dinamismo y por sus buenos resultados en la contratación. Porque, repito, como su compañera Joyce pregunta, este procedimiento es totalmente electrónico, desde el registro hasta el otorgamiento de la buena pro, de forma tal que, como les voy a explicar, es el mismo sistema quien elabora incluso los cuadros comparativos y arroja al postor ganador después de haber recogido la información del sistema y del periodo del antes. ¿Ya? ¿Cómo se aprueba una ficha técnica en este caso? Lo que hace Perú Compras para poder aprobar una ficha técnica es solicitar información a las entidades del Estado, las que deben brindar información de manera idónea y oportuna bajo responsabilidad, ¿no? Y así también puede solicitar información a los gremios, a los organismos o a otras que estime pertinentes. ¿Por qué? Porque cuando una vez que Perú Compras aprueba una ficha, quiere decir que todos los productos van a ser homogéneos, ¿ya? Les pongo un caso en concreto, que es una ficha común, una ficha que casi todos conocen, que es la ficha de el combustible. Por ejemplo, el diésel de 95. Perú Compras ha establecido a través de una ficha técnica cuáles son las características intrínsecas que tiene este producto y que por lo tanto, donde sea que lo compres, así lo compres en Primas, así lo compres en Grifo Amigo, en Grifo Silvestre, en Grifos Petroperú, etcétera, en cualquier grifo, el producto, el diésel de 95, va a ser siempre el mismo, aunque por ahí dicen que no es el mismo, ¿no? Pero para la entidad sí reconoce que es el mismo porque tiene los mismos componentes, las mismas características, ¿ya? Entonces, de eso se trata el procedimiento de la subasta inversa electrónica. En el caso de la subasta inversa electrónica, tiene dos entes, dos organismos que participan dentro o que participan para la ejecución de estos tipos de procedimientos. Y es aquí que en realidad considero yo que existen entidades que están repitiendo o que están redoblando esfuerzos en realidad, ¿no? Actualmente tenemos, por ejemplo, para este caso en concreto, tenemos en que la subasta inversa, una parte o ciertas actuaciones de la subasta inversa las realiza el OCE y otra parte o otras etapas las encuentra gestionando Perú Compras, ¿no? Esto anteriormente lo manejaba todo OCE a través de sus direcciones respectivas. Sin embargo, ya con la reactivación de Perú Compras, se fue delegando poco a poco el tema de primero convenio marco, luego compras corporativas, compras por convenio y también ahora las subastas inversas electrónicas. Entonces, prácticamente se han repartido, ¿no? Tú ves esto y yo veo lo otro. Cuando en realidad considero que debería ser una sola entidad, un solo organismo, el que debería realmente ver todos los procedimientos de selección, ¿no? Porque al final Perú Compras se ha quedado con 4 procedimientos supuestamente que son electrónicos y actualmente todos los procedimientos son electrónicos que tranquilamente los podría ver Perú Compras a través de sus plataformas y en todo caso pues por ahí hay quienes propugnan o quienes mencionan que tal vez la existencia del OCE ya resultaría un tanto innecesario. Claro que el trabajo del Tribunal de Contrataciones debería mantenerse porque acuérdense que el Tribunal de Contrataciones es un ente independiente que resuelve en última instancia los recursos de apelación y que en todo caso sí se justificaría su existencia como un organismo totalmente independiente de cualquiera de las situaciones, ¿no? De OCE, de Perú Compras, del mismo sistema de abastecimiento. Pues bien, entonces tenemos que en el caso de la subasta inversa electrónica, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, es quien regula el procedimiento de selección a través de la Ley de Contrataciones, específicamente en su artículo 110. Además, también el OCE es quien elabora y aprueba las bases estandarizadas que se utilizan para la subasta inversa electrónica. ¿Dónde las ubicamos? Las ubicamos en la plataforma del OCE.
El OCE es quien realiza también las acciones de supervisión de los procedimientos de selección. ¿Qué es una supervisión? ¿Qué es una acción de supervisión? Cuando la entidad pública convoca su procedimiento a través de la convocatoria en la ficha de la plataforma del SEACE, el OCE tiene la obligación a través de sus direcciones respectivas de hacer una fiscalización de la contratación, es decir, de verificar, por ejemplo, si cumple con todos los requisitos para la convocatoria, si es que se encuentra incluido en el PAC, si es que tiene la certificación presupuestal, si es que no se ha incurrido o si no se está vulnerando algún principio que rige la contratación pública, si es que no está direccionado, etc. Toda esa supervisión la realiza el OCE, así como para la subasta inversa electrónica, para cualquier tipo de procedimiento de selección, notificando a través de la ficha de la plataforma del SEACE a las entidades cualquier vulneración a la norma a efectos de que ésta sea corregida. Y el OCE también resuelve las apelaciones que sean mayores a 50 UITs, ¿ya? Es decir, cuando en una subasta inversa electrónica la buena pro o el valor estimado de la contratación sea igual a 50 o menores a 50 UITs, quien resuelve ese recurso de apelación será la misma entidad. Pero si es un procedimiento de la subasta inversa electrónica con un valor estimado mayor a 50 UITs, entonces quien tiene la facultad para resolver el recurso de apelación será el Tribunal de Contratación. Y finalmente, el OCE es quien administra la plataforma del SEACE, donde se publica la convocatoria del procedimiento de selección de la subasta inversa electrónica, ¿ya? Así como de todos los procedimientos de selección. Y por otro lado, Perú Compras es quien gestiona el listado de bienes y servicios comunes, quien aprueba la ficha técnica y establece cuáles van a ser esos bienes comunes que se van a trabajar a través de este listado, y además también emite los documentos de orientación para el tema de la subasta inversa electrónica. ¿Desde cuándo es obligatorio utilizar la subasta inversa electrónica? Desde el día siguiente en que se publica la ficha técnica en la plataforma del SEA, ¿ya? Entonces, una vez aprobada la ficha técnica, al día siguiente ya tengo la obligación de convocar el procedimiento a través de la subasta inversa electrónica utilizando la ficha correspondiente. Aquí miren ustedes, déjenme ver acá. Su compañero Alberto menciona este procedimiento es obligatorio para todas las entidades, para productos que cuenten con ficha técnica, o cada entidad es libre de utilizarlo. No, Alberto, el procedimiento es única y exclusivamente para bienes y productos que se encuentran dentro de la ficha, que tienen ficha técnica y que se encuentran dentro del listado de bienes y servicios comunes. No es facultad o no es libertad de cada una de las entidades de decir, quiero comprar determinados productos, lo voy a comprar a través de la subasta inversa electrónica. No procede. El requisito es que tengan una ficha técnica para poder convocar, ¿ya? A ver, su compañero dice, INDECI y CINEPRED, dos entidades que hacen casi lo mismo. Claro, o sea, conversando del tema de que hay entidades que repiten el plato, o sea, que repiten realmente los trabajos y que además eso podría hacer que nuestro Estado sea tan deficiente en realidad con las funciones que deben cumplir, ¿no? Yo creo que realmente hace falta hacer una mirada interna en la función del aparato administrativo y realmente ir depurando qué entidades son las que realmente cumplen una correcta función. Y no. Sobre todo ahora que nos vamos a enfrentar a una crisis bastante grande y que no podemos darnos el lujo de estar pagando planillas inmensas cuando el trabajo no lo equivale, ¿no? Por ahí también tenemos la Contraloría y podríamos discutirle a muchas otras entidades. Pero bueno, finalmente habrá que esperar qué cambios normativos nos esperan una vez que intentemos salir de esta crisis generada por la pandemia. Compañera Joyce también consulta. Para la subasta electrónica no hay monto máximo de compra. Sí hay máximos y lo hemos visto en la clase el día lunes. ¿Quién se acuerda? Disculpen, es el COVID. A ver, su compañero Neisser pregunta, disculpe, pero no es también por no leo lo que dice acá su compañero.
A ver, un segundito. Acuérdense que la clase pasada les compartí justamente la pantalla respecto de los topes del procedimiento de selección y dijimos que la subasta inversa electrónica es a partir de 34.400 soles. O sea, tiene un tope de hacia abajo nada más, pero hacia arriba no hay ningún tope, porque cuando se trate de estos bienes, de los bienes de servicios que tengan la ficha técnica, lo único que basta es que ¿por qué 34.600? ¿Por qué hablo de 34.600 como tope mínimo? A ver, ¿quién se da cuenta de lo que menciono? ¿Por qué digo monto mínimo 34.600? Excelente, ¿no es cierto? Porque es mayor a las 8 UITs. Entonces, el único requisito o el único tope o el único monto es que supere esas 8 UITs y a través de los 34.600 ya podré convocar la subasta inversa electrónica. Y hacia arriba no hay ningún tope, porque lo que me cueste el procedimiento de selección se va a convocar a través de la subasta inversa electrónica. Entonces, ¿qué tenemos? Que encontrar si tiene ficha técnica y luego si tiene ficha técnica, cualquiera sea el monto de la contratación, me va a corresponder siempre convocar la subasta inversa electrónica. ¿Ya? Quiero que quede claro esto de aquí. 33.400. A ver, ¿cuánto es? 34.400, correcto. 34.400 que son las 8 UITs, pues. ¿Ya? 34.400. Correcto. ¿Qué son las 8 ITs? Listo. Entonces, nos queda claro eso, ¿verdad? A partir de las 8 ITs, productos que tienen ficha técnica se convocan a través de la subasta inversa electrónica, independientemente del monto hacia arriba. Pueden ser 54.000, 80.000, 100.000, 2 millones, 3 millones, etc. Porque tienen ficha técnica y siempre serán subasta inversa electrónica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, miren en esta lámina, por eso es que les decía que el procedimiento es mucho más sencillo y mucho más rápido que cualquier otro procedimiento de selección que hemos estudiado en la clase pasada, porque solamente tiene la etapa de convocatoria. Después de la etapa de convocatoria, se tiene la etapa de presentación o registro de participantes y registro y presentación de las ofertas. Después de esta etapa, se tiene el procedimiento o la etapa de apertura de ofertas y periodo de lances. Y finalmente, se tiene la etapa del otorgamiento de la buena pro. ¿Qué etapas son las que hemos visto en otros procedimientos de selección y no tiene esta subasta inversa? ¿Qué etapas? No tiene la etapa de consultas y observaciones. No tiene la etapa de, exactamente, antes de eso la formulación de consultas. No tiene etapa de integración de bases. No tiene etapa de elevación de observaciones, ¿correcto? Entonces, fíjense ustedes, es un procedimiento bastante sencillo. En cuanto a los plazos, ¿ya? En cuanto a los plazos, también son plazos cortos y aquí sí va a depender el tema del monto. ¿A qué me refiero? Cuando la subasta inversa tenga como valor estimado que sean mayores a 90 UITs, será el plazo que existe entre convocatoria y aperturas, de aperturas de ofertas, será mínimo 8 días hábiles, ¿correcto? Y cuando el monto sea menor, tendrá que existir un plazo mínimo entre convocatoria y apertura de 5 días hábiles. ¿Dónde encontramos estos plazos? ¿Dónde los ubicamos? Pero yo he leído la ley y en la ley yo he leído la ley y en la ley no menciona nada de lo que usted me dice de los 90 UITs o los 5 días o los 8 días, ¿no? ¿Dónde es que ubicamos lo que nos está mencionando? Lo ubicamos en la directiva número 06 del 2019, que es la directiva vigente para la subasta inversa electrónica. La misma que establece que el plazo que debe mediar entre la convocatoria y la etapa de la apertura de ofertas, es decir, de periodo de lances, será de 5 días hábiles, salvo que el proceso o el valor estimado sea mayor a 90 unidades impositivas tributarias, o sea, 90
técnica UITES, en cuyo caso la directiva dispone que el plazo debe ser de 8 días hábiles. ¿Ah? Compañero Jorge Luis menciona, también se debe contar como mínimo con 2 ofertas válidas. Así es, Jorge Luis, eso también lo menciona la directiva, ¿no? Definitivamente tiene que haber que existan mínimo dos ofertas válidas, porque si no el procedimiento será declarado desierto. Avanzamos con la siguiente lámina. El órgano, ¿quién tiene a cargo la convocatoria de la subasta inversa electrónica? Ya lo habíamos mencionado, que lo tiene a cargo el órgano encargado de las contrataciones, pero también la entidad podría decidir designar un comité de selección cuando ella lo crea necesario. El OCE no, Neisen, ¿ah? Es diferente el OCE que el OEC. Son parecidos, pero son otra cosa. ¿Quién convoca en la entidad? O sea, ¿quién se hace cargo? ¿Un comité de selección o lo puede conducir el órgano encargado de las contrataciones? La norma señala que ese procedimiento lo puede conducir el órgano encargado de las contrataciones sin perjuicio de que se pueda también designar un comité, ¿ya? Pero la regla general es que lo conduzca el OEC, correcto. No es aplicable para este procedimiento la distribución de la buena pro. ¿A qué se refiere cuando mencionamos a la distribución de la buena pro? ¿Saben lo que es la distribución de la buena pro? El tema de la distribución de la buena pro se da cuando se puede otorgar la buena pro a varios postores. Es un solo proceso, pero en mi estudio de mercado he determinado que un solo postor no puede cubrir la necesidad de mi entidad. Por lo tanto, dentro de las bases, la posibilidad de que pueda otorgarle la buena pro a varios postores. Al postor A, al postor B y tal vez a un postor C. Al postor que me ofrezca, al que gane la buena pro en primer orden de prelación, se le otorga todo lo que él me pueda ofrecer, se le compra todos los productos que él pueda ofrecer y en los otros lo que vaya quedando. Esta es una distribución de la buena pro, que en algunos procedimientos es procedente siempre y cuando la entidad, después de haber hecho su estudio de mercado, determine que es necesario consignar de que procede la distribución de la buena pro. Pero para la subasta inversa electrónica no procede este tema de la distribución. ¿Ya? El consentimiento de la buena pro se produce, y aquí va a depender de dos montos. Se puede producir a los 5 días o a los 8 días. ¿Ya? ¿Cuándo los 5 días? Cuando el valor estimado de la contratación es menor a una licitación o un concurso público. ¿Ya? Acuérdense que mencionamos en la clase pasada, ¿cuál es el valor para el concurso público? 400,000 soles. ¿Ya? 400,000 soles es el tope para pasar de la adjudicación simplificada al concurso o a la licitación pública. Por lo tanto, si es que el procedimiento de selección de la subasta inversa, el valor estimado de la contratación es menor a 400,000 soles, el plazo para que se consienta la buena pro es de 5 días. Pero si es mayor a 400,000 soles, el plazo será de 8 días. Entonces allí sí hay que tener cuidado, porque yo conozco a proveedores que en realidad han tenido una duda respecto de cuál es su plazo para impugnar, porque eso es importante, por eso hablamos del consentimiento, y digamos que se han confiado en que son 8 días, cuando realmente la convocatoria era por montos menores a 400,000 soles. Por lo tanto, ya su recurso de apelación devenía en improcedente por haber sido extemporáneo, ¿ya? Entonces, siempre es necesario tener en cuenta esos plazos. Cuando es menor a 400,000 soles, se consiente a los 5 días, pero cuando es mayor a 400,000, el plazo será de 8 días hábiles. Eso también lo encontramos en la directiva. Y básicamente esa es la información más resumida que podemos encontrar respecto de la subasta inversa electrónica. Ya tenemos, ya les mencioné, en el caso de la subasta inversa electrónica, anótenlo para que ustedes la puedan descargar y puedan revisarla, la directiva número 06 del año 2019. Y para resumirles cómo se realiza este procedimiento, les mencioné que el procedimiento es muy sencillo. Todo se realiza a través de la plataforma del SEACE. Todo se realiza a través de la plataforma del SEACE.
El postor presenta su oferta de manera electrónica. ¿Qué es lo que va a colgar en el sistema? Lo que va a colgar en el sistema será sus documentos de habilitación que le hayan pedido, como por ejemplo, la constancia de estar inscrito para el caso del combustible, de tener la autorización de OSINERMIN para poder comercializar el combustible, ¿ya? Y algún otro documento que le haya solicitado la entidad. Y adicionalmente, en la plataforma tendrá que consignar el precio de lo que está ofertando. Acuérdense también que al ser unas bases, la entidad le puede solicitar dentro de sus bases, en el caso de la subasta inversa, por ejemplo, presentar algunas declaraciones juradas de cumplimiento, de plazo, que le esté, en este caso, solicitando la entidad, ¿ya? Entonces, toda esa información se cuelga en la plataforma del SEAS. Una vez que, de acuerdo al cronograma, se ha establecido o se ha llegado a la fecha para el caso de la apertura de las ofertas, es el mismo sistema quien habilita y quien empieza un periodo de lances. ¿Y cómo empieza este periodo de lances? Determina e identifica a la oferta más baja. Y a la oferta más baja, entonces, les empieza a dar oportunidades a través de ciertos periodos para que puedan mejorar su oferta, ¿ya? Ustedes van a estar, los profesores están conectados dentro de internet, a través de su usuario se hace, y van esperando que la plataforma les habilite para poder mejorar su oferta. Entonces, llegará el momento en que el postor lanzará y dirá, ok, yo me voy a lanzar con este nuevo precio, y seguirá pasando la oportunidad a cada uno de los postores participantes. A esa etapa se le denomina periodo de lances, y esa etapa permite que los postores puedan mejorar sus ofertas, ¿ya? Normalmente después de haber finalizado esta etapa, este procedimiento del periodo de lances, lo que corresponde ya es que el sistema cierre de por cerrada la etapa de los lances, y luego determine quién es el postor que se quedó con la oferta más baja. En este caso, tendrá que la entidad solamente va a calificar o va a revisar que el postor que haya ganado la buena pro se verifique que ha cumplido con la presentación de todos los documentos que la entidad le ha requerido. Una vez que ya se haya determinado dicha presentación, se procederá a otorgarle la buena pro. Su compañera Joyce se pregunta, ¿qué se podría apelar en estos casos de la subasta inversa electrónica? ¿Qué se podría apelar? Podrías apelar que de repente el postor ha presentado mal un documento, o de repente el postor no tiene los permisos, o de repente el postor, el equipamiento, perdón, o su infraestructura no es la adecuada, etc. O sea, depende mucho de todo lo que pueda pasar en cada circunstancia para que se pueda impugnar, ¿no? Yo podría impugnar, oye, ¿sabes qué? El permiso de Grifo Amigo está vencido y por lo tanto ya no está autorizado a comercializar ese producto, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre. Su compañera Elizabeth consulta. En subasta inversa, ¿se puede clasificar por ítem el requerimiento en caso se solicite arroz y papa? Si es que ambos productos están dentro de la ficha, no habría problema en poder colocarlos. A ver, estoy pensando en voz alta, porque en realidad el sistema es el que te va a permitir poder empezar los periodos de lance, y en realidad no sé si es que el sistema te pueda permitir, aunque en realidad como los items son como procedimientos independientes, no habría ningún problema. Es más, las disposiciones específicas de la directiva 016 menciona que en el caso de procedimientos por relación de ítems, la entidad podrá disponer la ejecución de etapas de apertura de ofertas y periodos de lances en formas distintas, en tiempos y diferentes horarios, para efectos de superar lo que estamos mencionando, ¿sí? Es decir, podría decir, ¿no?
para efectos de los periodos del lance y las calificaciones de ofertas del ítem 1 se realizará el día 25 de junio y del ítem 2 será el día 26 de junio. ¿Por qué? Porque simultáneamente no puede hacerse el mismo periodo de lance. Así es que la directiva, la 016, lo ha establecido y lo ha previsto de esa forma. ¿Alguna otra consulta respecto de la subasta inversa? Su compañera, y dice, ¿hay monto mínimo o máximo en la oferta? Acuérdense que en el caso de bienes y servicios, no hay montos mínimos ni montos máximos. Las ofertas son libres, por lo tanto no hay un límite, hasta solamente hasta la fecha en que se acabe la subasta inversa. Y fíjense que con este caso de la subasta inversa han pasado muchas situaciones un tanto graciosas. Claro que ahora ya se ha superado porque los postores ya conocen el manejo de la plataforma. Yo recuerdo en el año, ¿qué año ha sido? 2009 o 2010, hubo un proveedor que participó en una subasta inversa electrónica y cuando empezó el periodo de lances, él iba ofertando e iba disminuyendo su oferta, pues, ¿no? Lo cierto es que vamos a poner, por ejemplo, ya que el precio del galón era 35 soles. Se me ocurre, ¿no? Bueno, lo cierto es que como dan el precio por el total del ítem, en este caso, lo que me acuerdo que pasó es que el contratista, por decirlo así, el precio era 35 soles y él terminó ofreciendo 3 soles 50, porque se equivocó. Y el sistema no te reconoce si es que te has equivocado, ¿no? Y el sistema le otorgó la buena pro con 3.50. Entonces, luego el contratista evidentemente no quería firmar el contrato. Se armó todo un lío en la entidad porque decían, pero si el acta dice que es 3 soles 50. No, pero es que yo quise poner 35. Bueno, pero entonces lo que se tuvo que hacer en esa ocasión, recuerdo, es solicitarle al LOCE la modificación del acta y explicando y todo, ¿no? En ese entonces me parece que el OCE no les aceptó la modificación y lo que le dijo en todo caso es que tenían que declarar la nulidad y retrotraerlo nuevamente a la etapa de la presentación de ofertas y tenían que en este caso superar sus deficiencias, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Yo les hablo del año 2009, ahora ya los posores manejan con mucha facilidad la plataforma y se hace. Recuerdo yo en alguna ocasión haber tenido que ayudar a los postores para que puedan colgar sus ofertas electrónicas porque realmente el postor no sabía cómo debía colocar sus ofertas y cómo debía hacer el tema de los lances, ¿no? ¿Y hay alguna penalidad por hacer eso? Claro, el postor tenía el miedo de que puedan sancionarlo porque acuérdense que cuando el postor gana la buena pro, tiene la obligación de suscribir el contrato. Y si se niega a suscribir un contrato, podría ser sancionado por el OCE. Justamente por eso es que solicitaron de que se trataba, como su compañía dice, un error de digitación y que por favor se proceda a eliminar la oferta y a eliminar su obligación de suscribir un contrato cuando él estaba argumentando que el contrato o que los documentos o que el dato ingresado era un dato errado. Y más aún porque antes no se concedía la posibilidad de que el postor pueda negarse a suscribir un contrato. Anteriormente la norma solamente concedía la posibilidad de que sea la entidad quien se niegue a suscribir el contrato. No consideraban de ninguna forma la posibilidad de que sea el contratista. Hoy por hoy sí la norma ya ha sido un poco más permisiva y sí permite que el contratista pueda negarse a suscribir el contrato, evidentemente solo por hechos sobrevivientes al otorgamiento de la buena pro y que impidan que pueda prestar el servicio o que pueda firmar ese contrato, ¿no? Así es. Claro, por eso, sí, Mari, pero ahora, como te digo, incluso en la plataforma, cuando ustedes ingresan a la plataforma como postores, hay un cartel bien grandecito al inicio que dice, yo conozco y acepto las responsabilidades del sistema, etcétera, 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 y declaro que estoy informada de todo y por lo tanto asumo la responsabilidad de toda la información que pueda colar. Entonces, por eso es que también los postores deben informarse
deben revisar estas directivas, porque a veces el postor cree que las directivas son solamente para la entidad, ¿no? La directiva es para la entidad, la directiva de consorcios es que la revisa la entidad. Mentira. También la debemos revisar nosotros como postores, porque si no podemos cometer una serie de errores que a la larga nos van a generar perjuicios a nosotros, ¿no? Lo mismo que pasa con la directiva de consorcios, con la directiva de la subasta inversa, con la directiva de repente de, ¿qué otra directiva tenemos? De la ficha del SEACE, etc. ¿Ya? Tenemos un montón de directivas. Muy bien, entonces, ya saben, es la directiva 06, del 2019, ¿ya? La directiva que se encuentra vigente para la subasta inversa electrónica. Y así de sencillo es cómo se realiza esa subasta inversa electrónica, ¿ya? Prácticamente no hay mucho trabajo del comité o del OSC, porque es el mismo sistema quien hace el periodo de lances, quien emite el cuadro y quien incluso te dice quién ha sido el ganador de la buena prueba. Lo único que tiene que hacer el comité es recoger ese cuadro, trasladar un acta y publicar. No tiene más nada que hacer, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta respecto de la subasta inversa electrónica? ¿Cuáles son los bienes más comunes o los que encontramos en este catálogo de esta ficha de bienes y servicios comunes? El arroz, el combustible, el cemento, las pinturas también están ahí, ¿no? Muy bien. Algo más que me olvidaba de precisarles de la subasta inversa electrónica. Las fichas que existen en la subasta inversa electrónica, hay algunas fichas que por allí en algún momento han llegado a estar también en el convenio marco, ¿ya? Entonces, anteriormente la norma disponía de que si es que estaba la subasta inversa y también estaba en el catálogo de acuerdo marco, la norma disponía que teníamos que convocar a través de convenio marco, ¿ya? Es lo que disponía la norma. Sin embargo, hoy por hoy, el 111, literalmente, en su artículo 111.2, señala que son las entidades que en este caso podrían identificar, si es que está dentro de los dos catálogos, identificar qué es lo que más le conviene y convocar lo que ellos consideren necesario. Productos de bienes como bienes y los servicios. El único servicio, si mal no recuerdo, que es el que está dentro de la ficha técnica de bienes y servicios comunes, son los famosos SOAT, correcto, que son los seguros obligatorios contra accidentes de tránsito. Son los únicos servicios que se encuentran dentro de esta ficha de bienes y servicios comunes. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Los seguros de salud, no, solamente los SOATs. Si no está dentro de la lista y ustedes quieren comprar esos seguros de salud, tendrán que realizar un procedimiento de selección normal. No entra a la subasta inversa. Muy bien, avanzamos entonces. Ahora sí, pasamos a otra modalidad. Nos olvidamos un poquito ya de la subasta inversa, o volvemos para terminar de contestar la pregunta de Joyce. Y si fuera de la lista se encuentran precios más económicos, si es que sucediera ello, se necesita explicar a Perú Compras dicha situación y que se procedería a realizarla. Ahora, escúchame, Joyce, cuando tú hablas fuera de la lista se encuentran precios más económicos, te refieres a Perú Compras, porque el único, o sea, en la subasta inversa no hay precios, o sea, no hay precios visibles, o no hay lista de precios, mejor dicho. En acuerdo marco sí hay una lista de precios, tú sabes cuánto está el papel, cuánto está el lapicero que estás comprando, ¿no? En la subasta inversa no. Y si tú me dices que, por ejemplo, para una entidad le conviene comprar, en el caso del acuerdo marco, dice, mira, ¿sabes qué? Yo he cotizado impresoras y a mí esas impresoras me resultan más baratas comprarlas aquí a mi vendedor, que está aquí en mi provincia, que comprarlos a los que están en el catálogo de acuerdo marco, porque me cobran flete, porque me cobran traslado, y eso me resulta mucho más caro.
Esta situación se puede sustentar y se puede explicar ante Perú Compras en el caso del acuerdo marco, y Perú Compras te puede autorizar a poder utilizar otra modalidad que no sea Perú Compras, pero tiene que ser expresamente autorizado, ¿no? Bien, pasamos entonces, a ver, seguimos con la subasta inversa. Vamos a leer la pregunta de segundo. ¿Qué impediría un acuerdo externo entre postores para consensuar precios ante el periodo de lance? La verdad es que nada, pero tampoco impediría, o sea, la misma pregunta nos haríamos en un procedimiento de selección, ¿no? ¿Qué nos impediría que postores conversen y realicen lo que en el derecho económico o en el derecho concursal se conoce como la competencia desleal, ¿no? ¿Qué impediría? Nada. Hay postores que se pueden poner de acuerdo y decir, oye, ¿sabes qué? Hay que ofrecer este precio. Simplemente no podemos filtrar esa información, ¿no? Es una decisión de los postores. No, cuando hablamos de, a ver, vamos a ir contestando las preguntas que están haciendo aquí, ¿ya? ¿Qué impediría ya, eso ya contestamos. Anoche vi una noticia que los ministros han adquirido seguros de salud por 34.000 soles sin concurso. ¿Será por subasta inversa? No, no es por subasta inversa. Si hablamos que fue sin concurso, es porque 34.000 soles está bajo de las 8 UITs. Y acuérdense que cuando las compras son menores a 8 UITs, no necesitas aplicar lo que establece la norma de contrataciones, es decir, no hay procedimiento de selección. Es una contratación por montos inferiores a 8 UITs, ¿ya? Por eso es. No hay que confundir subasta inversa con contratación directa y con compras por debajo de los montos a 8 UITs, que son las compras por montos menores a 8 UITs, son compras no reguladas por la norma de contrataciones, pero que sí están sujetas a supervisión, es decir, que deben cumplir ciertos requisitos. ¿Ya? A ver, avanzamos con las preguntas. ¿El acuerdo marco es un procedimiento más de selección? Sí, es un procedimiento especial, ¿ya? ¿Por qué digo especial? Porque en este procedimiento no hay consultas, no hay observaciones, simplemente se realiza la contratación de una manera muy sencilla. Ingresas, y lo vamos a explicar, me parece que está en uno de la sesión siguiente, ¿ya? Si es que no nos perdemos más en el convenio marco para ir avanzando. Pero sí es una modalidad de selección especial. Impediría a segundo, dice, impediría a estudio de mercado. No entiendo tu consulta. Segundo, si me la aclaras. Luego dice, puede ser menores a 8 ITs, es lo que le contestábamos a su compañera, ¿no es cierto? Ha sido una contratación menores a 8 ITs. En el caso de compra de combustible es difícil que dos grifos participen en algunas regiones. A veces he tenido que dejarlos 2 veces desierto para convocarlos como es. Menor a 8 ITs. Es cierto, Milton, lo que mencionas es muy cierto. Y yo te cuento que en alguna ocasión, hace muchos años, incluso, como te decía, nosotros teníamos que subirle las ofertas a los postores porque no sabían competir y no querían competir. Entonces, porque realmente a veces la norma no se pone en todos los supuestos, ¿no? La norma o el legislador piensa que las entidades públicas solamente se ubican en las grandes ciudades, donde hay una oferta, una oferta grande de competidores, y nos pone pues este tipo de trabas, ¿no? Efectivamente, en una provincia pequeña, donde a las justas hay uno o dos, y esos dos prefieren no venderle al Estado, porque dicen, ¿y para qué le vendo al Estado si el Estado me va a pedir garantías, el Estado me va a poner penalidades, el Estado se va a demorar en pagarlo, ¿cierto? Entonces, ¿para qué voy a contratar con el Estado? Entonces, en ese sentido, sí hay que reconocer que la norma tiene ciertos errores al exigir su cumplimiento de manera obligatoria y de manera homogénea sin ponerse en este tipo de situaciones, ¿no? Pero allí se tendría que sustentar, como digo, ante Perú Compras la posibilidad de realizar otra contratación. No la subasta inversa porque por estos problemas, y pedir pues que autoricen a convocar otro tipo de procedimiento. Está fuera, ok, dice,
Así es, Mirton, sí, es cierto, o sea, cuando las entidades son muy alejadas, no hay postor, no hay dos postor, a las justas hay uno, pues menos van a haber dos. Y un requisito de la subasta inversa electrónica es que existan dos proveedores, ¿ya? Dice su compañero Mirton, consulta, ¿no? En la selva es un dolor de cabeza, en un distrito había un solo grifo y el dueño del grifo era el alcalde. No puedes contratar, no lo puedes contratar porque el alcalde está impedido de contratar con el Estado. Y por lo tanto, no podías comprar por su... Ahí tenían que haber solicitado a Perú Compras para que los deje comprar a través de otra modalidad, ¿no? Ah, ok. Su compañero segundo dice que sí le impediría el estudio de mercado. Segundo, ni el estudio de mercado va a impedir eso, porque igual los postores se pueden poner de acuerdo y decir, oye, ¿cuánto le cotizamos? Ah? Y si le cotizamos todos 100, y van a cotizar todos 100. O sea, esos son factores externos que no se pueden controlar, ¿no? Para eso, esas prácticas anticompetitivas están sancionadas por el INDECOPI. ¿Ah? El INDECOPI puede sancionar porque es una competencia desleal, o en todo caso, no hay una libertad de concurrencia, no hay una competencia libre, ¿no? Ya está, chicos, cerramos con la subasta inversa para poder conversar el poquito tiempo que nos falta para poder conversar de la compra directa, ¿ya? La contratación directa. Esta contratación directa, ustedes normalmente se confunde con la famosa contratación directa por montos menores a 8 UIT. ¿Y por qué viene la confusión? Porque en la norma anterior, específicamente en el decreto legislativo 1017, a las compras que eran menores de 3 UIT, porque en ese entonces hablábamos de 3 UIT, se la conocía como compras directas, ¿ya? Y a las compras directas era justamente esas compras a las que tú ibas de frente a la tienda y comprabas lo que querías, porque estaban fuera del monto que establecía la norma que eran las 3 UIT. Cuando cambiamos a la norma y las contrataciones directas, que ahora se llaman contrataciones directas, anteriormente se conocían como contrataciones exoneradas o procesos exonerados. Entonces, cuando se cambió la norma, la 3022.5, y la nueva gestión pública por resultados y el giro de la norma de contrataciones, el legislador no tuvo mejor idea que decir, lo que antes se conocía como procesos exonerados, ahora va a tener el nombre de contratación directa. Y las compras a las que anteriormente las llamábamos directas, se van a denominar compras por montos menores a 8 UITs fuera del ámbito de aplicación de la normativa supervisadas por el OSS. Entonces nos puso un montón de conceptos en la cabeza. Entonces debemos dejar claro eso, que cuando se trata de compras menores a 8 UITs, no se aplica la norma de contratación. Se compra como la entidad requiera hacer. Y ya cuando hablamos de contratación directa, estamos hablando de aquel procedimiento de selección que la norma permite que la entidad contrate directamente con un proveedor. Ustedes se acuerdan que yo les he hablado de las 3 etapas de la contratación, ¿no es cierto? Las actuaciones preparatorias, el procedimiento de selección y la ejecución contractual. ¿Cuál es la finalidad de la etapa del procedimiento de selección? Que la entidad busque, que la entidad vea a qué postor le va a dar la buena pro y que los postores compitan en igualdad de condiciones y que yo termine adjudicando la buena pro al mejor postor. En este caso, en la contratación directa, esa etapa, esa parte del procedimiento de selección no existe, porque la entidad simplemente escoge a quién le va a contratar de manera directa y se va a exonerar de la presentación de consultas, de observaciones, integración de bases, etcétera, porque no va a existir ninguna de esas etapas. Va a elegir, lo va a invitar a cotizar, esa cotización va a ser su oferta y luego van a tener que formalizar un contrato. Eso, en resumen, es una contratación directa, ¿ya? El artículo 100 establece, del reglamento, establece que hay condiciones para poder utilizar, o sea, es decir, no lo puede hacer la entidad cuando se le plazca, sino es que existen, si mal no recuerdo, hasta 12 o 13 causales por las cuales podemos realizar esta contratación directa, ¿ya? La norma establece lo siguiente: la entidad puede contratar directamente con un proveedor solo cuando se configuren los supuestos establecidos en el artículo 27 de la ley, y que a continuación vamos a repasar. Su compañero Germán pregunta, ¿y de qué depende para que la entidad tome esa decisión? ¿De convocar el proceso?
que estemos dentro de una de estas causales. Si tú estás dentro de estas causales, tú debes tomar la decisión de si convocas este proceso o de repente continúas con tu proceso normal. Por eso es que solamente se resume a este tipo de causales. Vamos a ver cuáles son. La contratación entre entidades. En este caso, esa contratación, la entidad tiene que actuar como que actúa como proveedor, no debe ser una empresa del Estado o no debe realizar actividad empresarial de manera habitual. Se considera por habitual la suscripción de uno o más contratos objeto de la contratación en los últimos 12 meses. ¿Ya? Ese contrato de colaboración entre entidades, ¿no? Se podría realizar de manera directa. Tú decides con quién contratar. Normalmente, por ejemplo, a ver, se me ocurre, la municipalidad quiere contratar con un instituto para que pueda realizar algún servicio. Podría decir, oye, es una colaboración entre entidades, ¿no? Pero es una entidad con la universidad, ya para no poner, porque el instituto puede ser privado, con la Universidad Nacional. Quiero hacer un convenio entre entidades para que pueda realizarme determinados servicios. Ok, se podría hacer, pero siempre y cuando el servicio que te va a dar esa entidad no es un servicio habitual de la entidad. Porque si es un servicio habitual, entonces ya no podría calzar como un convenio de colaboración entre entidades. ¿Ya? Tenemos otra causal, otra modalidad de la contratación directa, la famosa situación de emergencia. Ustedes habrán escuchado en los últimos tiempos, ustedes habrán escuchado ahora, producto de la pandemia, las famosas contrataciones por emergencia, ¿no? Contrataciones por emergencia. Y hay personas que creen que la contratación por emergencia es una contratación recién creada a propósito de esta pandemia, a propósito de esta circunstancia por la que hemos estado pasando. Pues no, porque esta es una causal ya ampliamente conocida en la norma de contrataciones que establece, como les había mencionado, que se puede contratar de manera directa con un contratista cuando pase las siguientes situaciones y me pone 4 casos dentro de la situación de emergencia. Me dice que se traten de acontecimientos catastróficos. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan del sismo o del terremoto de Ica? ¿Sí? Es un acontecimiento catastrófico, porque fue de carácter extraordinario, ocasionado por la naturaleza o por la acción u omisión del obrar humano que generen daños afectando a determinada comunidad. Por el fenómeno del Niño en el caso del norte, ¿no es cierto? Son acontecimientos catastróficos. Entonces, frente a estas situaciones, el Estado no le puede pedir a su mismo Estado que convoque procedimientos de selección, por ejemplo, para limpiar una cantera que está a punto de desbordarse, que haga un procedimiento de selección para que alguien pueda realizar ese trabajo, ¿cierto? Tengo que hacerlo rápido, pues, porque están poniendo justamente en peligro la vida o la seguridad de los ciudadanos. ¿Ya? Muy bien. Otra situación, en el caso de la situación de emergencia, son las situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional dirigida a evadir agresiones de orden interno o externo que menoscaben la consecución de los fines del Estado, ¿no? Esto se utiliza en efecto cuando, por ejemplo, estamos ante un problema bélico, ante algún problema de disturbios, qué sé yo, que hayan generado que el Estado se encuentre en un estado de indefensión, ¿no? Se utiliza también esa contratación. A ver, su compañero dice, pero dice, a ver, ¿dónde está? Espérense, porque acabo de ver una pregunta que su compañera me acaba de hacer por aquí. Ah, ya, Neisser dice, pero dice que afectan a una determinada comunidad, pero no es para todo un país, como en el caso de ahora. Por eso estamos conversando primero de los acontecimientos catastróficos, que son solamente para comunidades. Por eso les ponía el caso del terremoto de Ica o del fenómeno del Niño, que pasó el norte, que pasó la Libertad, que pasó Tumbes, etc. No estamos hablando de situaciones generales, estamos hablando de situaciones específicas que solamente afectan a determinada comunidad. Dejemos lo de la emergencia sanitaria, que es otra cosa, que es donde vamos a encontrar las contrataciones que se están haciendo ahora. Tenemos otra causal, las situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, eso ya lo mencionamos. Y la otra causal sería
que las situaciones que pongan grave peligro, que son aquellas en las que exista la posibilidad debidamente comprobada de que cualquiera de los acontecimientos o situaciones anteriores ocurra de manera eminente. ¿A qué nos referimos con situaciones que pongan grave peligro? Por ejemplo, ¿no? Dicen, mira, todavía no ha pasado, ¿eh? El acontecimiento catastrófico todavía no ha pasado, pero hay muchas probabilidades de que ello suceda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya se vienen las lluvias, ya se viene el fenómeno del Niño, y si nosotros no descolmatamos o si nosotros no realizamos, por ejemplo, no sacamos esas calaminas o no ponemos las calaminas en este colegio, pues vamos a correr el riesgo de poner en peligro la vida de los alumnos, etc. Todavía el hecho no ha sucedido, pero hay un grave riesgo de que ello suceda. Entonces, en esos casos también se puede utilizar el caso o la causal de la contratación directa por situación de emergencia, ¿ya? Muy bien. ¿Qué otra causal? Las famosas emergencias sanitarias, que son aquellas declaradas por el ente rector, y aquí viene lo que preguntaba su compañero Neisser, del Sistema Nacional de Salud conforme a la ley de la materia. ¿Ustedes se acuerdan que antes del famoso decreto supremo 044, que es el decreto que declara el estado de emergencia nacional y que dispone la inamovilidad social obligatoria? Antes de eso, ya unas par de semanas antes, ya el Ministerio de Salud había declarado, el Estado ya había declarado la emergencia nacional sanitaria, ¿correcto? Ya se había declarado la emergencia sanitaria. Entonces, por eso es que luego de ello salió una serie de dispositivos legales en los cuales se autorizaba expresamente a ciertas entidades a poder contratar utilizando esta causal de aquí, la D, no las otras, sino la causal D, a través de la causal de emergencia sanitaria. ¿A quiénes autorizaban? Por ejemplo, se autorizó al Ministerio de Salud, se autorizó a la RENIEC, a la RENIEC también se le encargó realizar ciertas contrataciones, y así hubiera una serie de, al Ministerio de Ambiente también se le autorizó, y así hubiera una serie de entidades a las cuales expresamente se les autorizó a contratar aquellos bienes y servicios que sean, y aquí viene otra cosa importante de la situación de emergencia, los bienes, servicios u obras que se contraten o que se compren a través de esta subasta, a través de esta situación de emergencia, tienen que ser lo estrictamente necesario para paliar la situación de emergencia. Lo demás, si es que te vas a faltar, lo debes contratar a través de un procedimiento normal, porque la idea es que tú salgas de la situación de emergencia y que no utilices esta contratación para poder beneficiar a alguien o para poder contratar de manera irregular, porque la idea es simplemente no permitir que existan esos eventos catastróficos o salvar de una situación emergente que ha sido pues de carácter extraordinario, ¿ya? Vamos a leer acá. Por la actual, su compañero Jorge pregunta, para la actual circunstancia sanitaria, si tengo un proveedor que me ofrece mejores productos, bajos costos, pero no cuenta con RNP, ¿se debe proceder a contratar siendo el RNP el difícil para contratar con el Estado? Jorge, te cuento que en la guía que ha emitido el OCE, en la última guía que ha emitido para el tema de la contratación, para la regularización del estado de emergencia, debemos precisar lo siguiente. La contratación de emergencia, por emergencia, es la única causal que permite regularización. ¿A qué me refiero? Primero compro y después regularizo. ¿Ya? Después regularizo estudio de mercado, después regularizo el contrato, después regularizo todo, porque se entiende que lo necesitas rápido. Un hospital necesitaba trasladar a sus pacientes para una diálisis de manera obligatoria. Por el tema del fenómeno del Niño, de esos huaicos que hubo, recuerden ustedes, en toda la zona norte, no era posible que el proveedor que tenía pudiera realizar este servicio.
¿Qué se hizo? Se contrató de manera emergente a un proveedor que sí tenía un vehículo que podía irse a esa zona para trasladar a los pacientes. Se llamó al proveedor, el proveedor recogió a los pacientes, los llevó, dejó a los pacientes, hicieron el diálisis, lo regresó, todos, ahora sí, regularicemos la contratación. Un ratito, porque para regularizar la contratación debemos seguir una serie de formalidades, que es contar con un informe técnico legal de la procedencia de esa contratación y que además tenga que ser aprobada por el titular de la entidad. Quiere decir que tú como logístico no pudiste mandarte solo a hacer la contratación y luego pensar de que tu jefe te la va a aprobar. Eso tuvo que haber sido coordinado. Así es que aquella contratación que por ahí pasó en una entidad que supuestamente el logístico fue el que compró y luego el titular dijo, lo voy a despedir porque yo no sabía nada, yo creo que esa información es falsa. Porque tú, como logístico, no te vas a mandar a comprar si es que no tienes el previo visto bueno de tu titular de la entidad, porque sabes que esa contratación va a tener que ser regulada por él. Y respecto del RNP, Jorge Luis, te mencionaba que en la guía que emitió el OCE para esta situación de emergencia justamente sanitaria, establece que de manera preferente el proveedor debe tener RNP, es decir, su Registro Nacional de Proveedores, pero que sin embargo, en caso este proveedor no contara con el RNP, no tiene que ser un obstáculo porque debemos darle prioridad y que la prioridad se encuentra orientada a la atención inmediata de la necesidad por emergencia. Es lo que ha establecido a través de esta guía que se viene ya publicando en los últimos días. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta de esa situación. Pero solamente para situación de emergencia, porque así lo han establecido, porque después sí sería necesario que regularice su RNP. A ver. Ricardo dice, la contratación directa es donde aprovechan más. Existe un decreto supremo que declara emergencia en la región de inundaciones, lluvias intensas, se va a desbordar los ríos, lagunas, al interior, país. Se dio una excepción al parecer, se puede ver comunicado 11 del 12. Le comento que en esta ocasión se tiene deudas hasta la fecha. Por eso claro, exactamente, porque el contratista se puede quedar sin el pago, pero para eso el contratista tiene que recurrir a otras vías. El contratista puede demandar a la entidad, así no tengo un contrato, puede demandar el tema del enriquecimiento indebido. Y además también puede invitarlos a conciliar porque ya hay reiteradas opiniones del OCE en el sentido de que el OCE puede reconocer esas prestaciones a través de un reconocimiento de deuda. Entonces es cuestión de ver cómo se puede reclamar, porque finalmente no significa que el contratista no brindó el servicio o no brindó o no prestó los bienes, no entregó los bienes, sino que no hubo una regularización. Y ahí se arma un conflicto bastante grande porque hay proveedores. Hace poco, en esta situación de emergencia, un proveedor decía, y ahora la entidad no me quiere aprobar mi contratación directa porque su titular ya le hicieron roche y no va a firmar el contrato y yo me voy a quedar perjudicado. Después de que me han venido a llorar que yo le entregue los bienes, hubiese vendido a otro y no estuviese en ese problema. Es lo que decía este contratista, ¿no? Esos son los riesgos, definitivamente, de contratar con el Estado. Así es, ¿ya? Exactamente, Neise. En la emergencia hay mayor flexibilidad porque de lo que se trata es que contratemos rápido, ¿ya? Se tiene que pagar los requerimientos de mercado. El Estado de mayor deudor. A ver, uy, han escrito mucho mientras yo estaba tratando de leer sus. ¿A quién se denuncia? ¿En qué caso, Ernesto? Ernesto, ¿a quién se denuncia? A la entidad, pues la entidad es la que tiene, no es denuncia en realidad, hay por ahí son otras situaciones. Ya, listo. Entonces, fíjense que estas son las 4 situaciones por las que se puede contratar por la situación de emergencia. Acontecimientos catastróficos, situaciones que afectan la defensa o seguridad, grave peligro y las emergencias sanitarias. Recuerden entonces, esta contratación solamente tiene que ser para contratar lo estrictamente necesario. Hay entidades que dicen, oye, ¿sabes qué?
necesito contratar, en este caso de las lluvias, por ejemplo, ¿no? Necesito comprar volquetadas de arena para poder hacer muros de contención para que las lluvias no puedan acá inundar. Perfecto. ¿Cuántas necesitan? Dame 1000 volquetadas. Oye, un ratito, ¿y las 1000 las vas a necesitar? No, es que las otras son para completar las demás. Eso no puede suceder con una situación de emergencia. La situación de emergencia es lo que te va a ayudar a salir de esa situación de emergencia y suficiente. Tendrás que comprar, igual que el tema ahora que está pasando, ¿no? Con las emergencias sanitarias y con todas las emergencias. Tienen que comprar solamente aquello que sea necesario para poder paliar esa situación de emergencia. Decían, voy a contratar por la situación de emergencia la construcción de un hospital. ¿Y cuándo te van a entregar ese hospital? De aquí en 2 años. ¿Cuál es la situación de emergencia? ¿Qué estoy ganando con ese proceso? Nada. Entonces, la idea de la situación de emergencia es que yo realmente solucione un problema de los que hemos estado conversando y que por eso accedo a este tipo de contratación inmediata, rápida y que solamente me va a servir para salir de esa situación. Esta entonces es la famosa situación de emergencia y además recuerden que es la única que puede regularizarse. Compro y después regularizo. A ver, dice, una consulta, en una compra de 2.000 soles en medicina, el proveedor vende medicina, pero en su rubro es ferretería y otros. Mira, respecto del rubro, en realidad no hay, la norma no prohíbe, estamos en una libertad de mercado, la norma no prohíbe que en este caso se puede. Ahora, en el caso de las medicinas, me parece que allí sí se necesita un permiso para poder comercializar las medicinas. ¿Ya? Hay productos que sí requieren. La ferretería, por ejemplo, no. Yo no necesito un permiso para poder comercializar productos de ferretería. Pero otra cosa son las medicinas, porque allí sí tenemos que tener un permiso indispensable. Puede ser que dentro de mi rubro tenga los dos, ¿ah? Puede ser que mi objeto tenga venta de ferretería, pero también tenga venta de productos médicos, pero tendré que estar autorizado para poder comercializar ese tipo de productos. ¿Ya? Muy bien. Ahora tenemos entonces otra situación por la cual podemos contratar de manera directa y es la situación por desabastecimiento. Esta causal de desabastecimiento se presta o se configura cuando hay ausencia, ¿ya? Cuando hay ausencia de un determinado bien, servicio en general o consultoría, debido a que la entidad, en este caso, ha tenido alguna situación extraordinaria o imprevisible, y que además la ausencia de ese producto, de ese bien o de ese servicio comprometa la continuidad de las funciones y servicios propias de la entidad. ¿Ya? Oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo soy RENIEC, y yo como RENIEC, mi principal función, mi principal actividad es repartir los DNIs, pero porque por alguna situación extraordinaria e imprevisible, me quedé sin el material para poder imprimir estos DNIs. Entonces, estoy desabastecido, pues, porque no tengo. La norma me permite, en este caso, como es un objeto, un bien que se encuentra directamente ligado a la prestación principal de la entidad, me autoriza a contratarlo de manera directa. ¿Y sabes qué? Sálvate, pues, compra rápido, abastécete de lo necesario y lo demás ya lo comprarás a través de un procedimiento de selección. ¿Ya? Por ejemplo, podría ser en este caso, ¿no? Se me ocurre el caso que podría suceder. La RENIEC debería haber convocado su proceso para comprar esos materiales para la impresión de los DNIs, debió haberlo comprado en febrero. Estuvo haciendo su proceso de selección, pero como en marzo vino esta situación imprevisible de la pandemia, todos los procesos han sido suspendidos y por lo tanto no ha sido posible ni que en marzo, abril, mayo ni junio pueda contratarlo. Recién en agosto va a poder contratar y recién los productos le van a entregar en septiembre, en octubre. Pero mientras tanto ahorita va a tener que emitir los DNIs y necesita, entonces puede contratar
de manera directa cierta cantidad de esos productos para poder salir de esta situación de desabastecimiento y continuar con el ejercicio normal de sus funciones. ¿Ya? También todo, cualquier servicio, cualquier servicio, pero que tenga que ser indispensable para el tema de la entidad. O sea, aquello que no es indispensable, que no va a dejar de funcionar, eso sí. ¿Ya? Así es, todo lo que nosotros querramos va a poder ser necesario. Esa entonces es la situación de desabastecimiento. No va a poder ser, por ejemplo, en alguna ocasión una entidad pública dijo, vamos a contratar un informe por la causal de desabastecimiento inminente porque estamos desabastecidos, no tenemos un informe. Definitivamente, ¿en qué puede influenciar el uniforme con la prestación de los servicios que hace la entidad? Ninguna, pues no calza, ¿cierto? Tiene que ser, exacto, tienen que ser en este caso productos, bienes y servicios o consultorías que estén directamente ligados al funcionamiento de la entidad. ¿Se requiere informe técnico legal? Sí, Joyce, lo vamos a ver en un momentito, avancemos para poder ver las otras causales y luego vemos ya la formalidad, ¿ya? Acuérdense que el material para oficina se compra a través de convenio marco. No puede haber desabastecimiento en ese caso, porque todo lo compro por convenio marco. No puedo quedarme desabastecido. Y en convenio marco ni siquiera hay fraccionamiento. En convenio marco puedo comprar las veces que quiera. Otro tipo de contratación que se encuentra dentro de esta causal de contratación directa es la contratación con carácter de secreto o secreto militar por razones de orden interno, ¿no? El avión que se quiere comprar por, ¿no? Secreto militar, quiero comprar y voy a contratarlo de manera directa. Para ello se necesita la opinión favorable de la Contraloría General de la República, quien tiene que autorizar esa contratación. ¿Ah? ¿Qué otra contratación? También se puede contratar por proveedor único. ¿Te acuerdas? No recuerdo quién fue en la clase que dijo que solamente tienen un proveedor que les podría brindar ese servicio, esa contratación. Bueno, también entonces, si tú determinas que hay un solo proveedor, que es solamente un proveedor único que te puede brindar esos bienes o servicios, también puedes utilizar esta modalidad. Porque ¿para qué vas a ir a un procedimiento de selección si sabes que solamente determinado proveedor te puede brindar ese servicio? ¿Ya? Este supuesto se configura cuando los bienes y servicios solo pueden obtenerse de un proveedor o determinado proveedor que posea derechos exclusivos respecto de ellos, como Richard Swing, ¿no? Ya, tenemos también otra modalidad que son los servicios personalísimos, ¿ya? Los servicios personalísimos, aquí bajo esta contratación se puede contratar servicios altamente especializados, profesionales, artísticos, tecnológicos, etc. ¿Ya? En este caso se tiene que sustentar objetivamente en la especialidad del proveedor, que está relacionada a sus conocimientos profesionales y a la experiencia reconocida en la prestación objeto de la contratación. Bienes por servicios personalísimos. Así es. Tenemos también otras causales como los servicios de publicidad estatal, ¿no? Eso también, o sea, si el Estado considera que que va a contratar el servicio de publicidad, puede contratarlo de manera directa. Es decir, él elige con quién contrata. No hay, y esto es lo que se quejaba en algunos medios de comunicación, ¿no? Que debería ser libre, es decir, que el Estado debería convocar para ver quién de los, porque hay varios medios televisivos que podrían, por ejemplo, hacer publicidad para el Estado, ¿no? Entonces, eso es lo que se quejaban los medios de comunicación, ¿no? Que no debería ser como una causal de contratación directa, porque entonces el Estado escoge con quién es el más franelero y con él contrata toda la publicidad del Estado, ¿cierto? Eso también es una de las causales que tal vez debería desaparecer. Los servicios de consultorías distintos a las consultorías de obra, que son continuación y actualización de un trabajo previo ejecutado por un consultor individual. Recuerden que en la primera sesión, o sea, la clase pasada, conversamos que una modalidad de contratación también, o un procedimiento de selección, son las consultorías individuales, ¿ya? El producto de esta consultoría individual, cuando termina la consultoría individual, la entidad puede volver a contratar con ese mismo postor cuando se trate de este servicio de consultoría individual, ya de manera posterior a través de una contratación directa. Es decir, ya
Ya no voy a hacer un procedimiento de selección porque se trata de una continuación de, en este caso, o una actualización del trabajo que ya anteriormente había realizado. También podemos acceder o utilizar esta contratación directa para las contrataciones de bienes o servicios con fines de investigación, experimentación o de carácter científico o tecnológico. Es decir, por ejemplo, las universidades que van a comprar ciertos equipos con fines de investigación, entonces se pueden exonerar, se pueden permitir no hacer un procedimiento de selección y elegir con quién contratar de manera directa. También se encuentra dentro de las contrataciones directas las famosas adquisiciones y los arrendamientos, ¿ya? Por ejemplo, ustedes como entidad quieren contratar una oficina para que funcione alguna sucursal de su entidad en algún distrito o en alguna zona donde van a recabar, de repente van a hacer su cobro de los impuestos, se me ocurre, ¿no? Quieren contratar esa contratación, ese alquiler no está, o es mejor dicho, está permitido realizar una contratación directa. ¿Ustedes se acuerdan el caso bastante sonado de que fue el OCE, creo, ¿no? ¿Recuerdan que salió en noticias que el OCE había alquilado de manera directa a una empresa para que puedan alquilarles un inmueble de no sé cuántos millones de soles en la mejor zona de Lima, en la residencial de Lima, para que puedan realizar sus labores, ¿no es cierto? Ya. Entonces la prensa, exactamente, le costó. Pero miren cómo, miren el efecto que puede generar las noticias, ¿no? Porque en realidad era una contratación que estaba dentro de la posibilidad de ser una contratación directa, ¿no? Que dentro de las causales sí la norma lo está contemplando. Entonces, si la norma lo contempla, bueno, a raíz de eso se hicieron algunos ajustes también en la norma, porque no solamente está exonerada el alquiler, sino que también está exonerada o está permitida la contratación directa para la implementación. Es decir, lo que te va a costar implementar ese local que estás alquilando, también lo puedes realizar el mismo postor que te está entregando este alquiler, ¿ya? Sí. Es que, Beto, es que la contratación directa está dirigida, pues, porque tú sabes con quién vas a contratar. En la contratación directa no hay pluralidad de marcas, aquí no quiero yo que hayan 20 postores. La pluralidad de marcas, tú como entidad eliges, tú aquí eliges, ¿ya? Claro, ahí está el tema de precios, otro tema que podría por ahí estar. Ahora, según lo que dijeron en ese informe, recuerdo que habían conseguido varias cotizaciones y con eso más o menos querían justificar el tema de que el precio era razonable, ¿no? Sí, hubo roche, pues, hubo roche. Dijo, Dios perdona el pecado y no el escándalo. Como hubo tanto escándalo, realmente dejaron sin efecto. Y para ser sinceros, yo creo que el OCE sí necesita oficinas, porque no sé si ustedes alguna vez han ido a hacer sus trámites a las oficinas del OCE en Lima. Son oficinas recontra pequeñas, son edificios súper viejos, donde hay gente, o sea, donde hay demasiada gente trabajando, ¿ah? Pero bueno, incluso INDECI ya les ha dicho de que no deberían estar trabajando tanta cantidad de personas allí. Pero bueno, ya ese es un tema. Claro, que finalmente hagan algún proyecto o vean cómo, o alquilan lugares más baratos también, ¿no? O más accesibles también. Porque incluso ahí les cuestionaron que hasta el lugar donde estaban queriendo irse era un lugar pues mucho más caro, ¿no? Ya está, listo. Otro tipo de contratación que pasa por la contratación directa son las contrataciones derivadas de un contrato resuelto o declarado nulo, cuya continuidad de la ejecución resulta urgente. ¿A qué se refiere? La entidad suscribió un contrato, está ejecutándolo, pero dentro de la ejecución contractual o lo resuelve o lo declara nulo. Vamos a ver más adelante por qué motivos, pero lo resuelve o lo declara nulo. Y queda un saldo pendiente de la ejecución de esa obra. ¿Y a qué se hace con ese saldo de obra? La norma establece ciertos procedimientos. Se dice que deberíamos llamar al siguiente postor para ver si es que quiere ejecutar. Ya. Pero la norma establece lo siguiente. Si tú como entidad estás muy urgente, es muy necesario que se termine ese proyecto, esa obra,
o que se ejecute ese contrato, lo que puedes hacer es contratar de manera directa. Tú escoge con quién quieras, y a él otórgale la buena pro y ejecuta lo que te falta, ¿no? Eso también es una contratación directa. Otra causal son las contrataciones de servicios, de capacitaciones de interés institucional, ¿ya? Eso es lo que establece también la norma. Las contrataciones de servicios de capacitaciones deben realizarse con instituciones acreditadas. También tenemos otra causal. Bueno, acá ya, esas son todas las causales en realidad de la contratación directa. Y ahora sí vemos lo que me estaban preguntando, que era el tema de la aprobación. ¿Quién debe aprobar la contratación directa? La contratación directa la puede aprobar únicamente el titular de la entidad. Y es, en este caso, no es facultativo delegar esa decisión de aprobar, no es delegable, ¿ya? Salvo en los casos en los que la misma norma establece, como el caso de los arrendamientos, el caso también me parece que son bienes con investigación científica. Hay 4 causales en las que la norma sí permite una delegación de la aprobación de la causal. Su compañero Neisser nos hace una pregunta. Dice, ¿por qué la mayoría de entidades del Estado alquilan locales y por qué no tienen locales propios? Bueno, en realidad yo creo que es por una política de justamente no hacerse de bienes para que luego ellos puedan estar siempre contratando e implementando nuevos locales, ¿no? Porque cuando ya compras un bien, te haces de un pasivo realmente, y luego para poder de repente hacer el tema de los mantenimientos y todo, ya es mucho más complicado, ¿no? En realidad yo creo que es una política que se ha tomado del Estado y que incluso les prohíben comprar los bienes para que funcionen las entidades públicas, ¿no? Pero yo creo que es un tema de organizarse, porque hay muchos bienes que pertenecen al Estado porque los han incautado, porque han sido recogidos como reparaciones civiles, etcétera. Existen un montón de inmuebles y no entiendo cómo no se puede hacer una distribución correcta y decirme, ¿sabes qué? En este inmueble que ha sido incautado, que ha sido entregado al Estado como reparación civil, allí va a funcionar tal entidad. Eso es lo que debería hacerse, ¿no? Pero bueno, yo creo que es decisiones políticas, ¿no? Al igual que, por ejemplo, en el equipamiento también, ¿no? La entidad no compra, por ejemplo, pero ahí sí creo que está más justificado, ¿no? La entidad no compra computadoras o no compra impresoras, las alquila, ¿cierto? Porque entonces cada 3 años las puede renovar. O sea, ahí sí está justificado. Pero en el caso de los bienes que compre, allí sí no sabría darte una explicación de por qué no lo hacen, ¿no? Así es. Su compañera Joyce creo que ha contestado, dice, por ineficiente, dice, ¿no? Y porque además le quitan el negocio, pues. Bueno, vamos entonces a conversar de cuáles son las formalidades para poder aprobar. Tiene que ser aprobado entonces por el titular de la entidad a través de una resolución o a través de un acuerdo de consejo cuando se trate de la municipalidad, o a través del consejo regional cuando se trate del región, ¿no es cierto? De las regiones. Acuérdense, tiene que existir un informe técnico legal y además también tiene que aprobarse por el titular de la entidad. No solamente es necesaria la aprobación, sino debe haber previa una información técnico legal. Aquí están entonces en esta lámina lo que les mencionaba, que no necesita o que se puede delegar la aprobación, ¿no? Para los servicios de publicidad, los arrendamientos, la asesoría legal y las contrataciones derivadas de un contrato nulo y las capacitaciones consideradas de interés institucional. Estas contrataciones, la aprobación de esa contratación sí puede ser delegada. ¿Qué más necesitamos? El informe técnico y legal, además algún otro informe del área usuaria que sustente por qué se está recurriendo a esa contratación. Y acuérdense que la única causal que permite regularización es la contratación por situación de
emergencia. ¿Y cuál es el plazo para poder regularizar las contrataciones directas? 10 días, ¿ya? 10 días. Claro, es indelegable también, la contratación para emergencia sanitaria es indelegable. Por eso solamente las que son delegables son las que les estamos contestando acá. ¿Cuál es el plazo para la regularización de la contratación directa? El plazo general es de 10 días. Sin embargo, para las contrataciones que se han estado autorizando actualmente, las normas específicas han mencionado en que, por ejemplo, en algunos casos la regularización va a ser inclusive hasta de 30 días, ¿ya? Para el caso de los sectores a los cuales se ha autorizado contratar a través de la modalidad de la contratación, ¿ya? Fueron varias normas que se emitieron a partir de esto del COVID-19, son varias normas legales que contemplan esta facultad, pero solamente para ciertas entidades, para ciertas entidades la regularización será en un plazo máximo de 30 días, ¿ya? Pero si no están, las entidades no están dentro de este listado de que cada una de las normas ha señalado, entonces el plazo se tiene que hacer el plazo general de la norma, que son 10 días para regularizar, ¿ya? A ver, ¿qué más? Muy bien. 10 días hábiles, ajá. Jorge, precisándote, 30 días no es para todas las entidades, solamente son para las entidades que literalmente se hayan establecido en cada una de estas disposiciones que se ha dado, me parece que son el 28, el 29, el 30, etc. ¿Ya? No para todos. La regla general entonces son 10 días. El plazo general son 10 días, salvo que la entidad esté dentro de la lista que expresamente se ha establecido en estas normas, y allí sí les permiten 30 días, pero son específicas. Si no están dentro, si es cualquier municipalidad que no está dentro de esas listas, su plazo seguirá siendo 10 días, ¿ya? Así es. Exacto, Jorge. Para el caso de las canastas, por ejemplo, no hay plazo adicional, son 10 días y tenían que regularizar y punto. Muy bien. ¿Qué otra situación podemos ver aquí en la contratación directa? Bueno, estamos diciendo que se debe regularizar. ¿Qué es lo que se regulariza? Se regulariza las acciones preparatorias, el contrato, porque luego la ejecución contractual continúa como si fuese cualquier proceso de selección, igualito, ¿ya? El asunto es que el OCE ha emitido una guía, les invito a revisarla, es la guía de contratación directa, que está publicada en la plataforma del OCE, es una guía de orientación, que más o menos te da las pautas de qué es lo que debes utilizar para la contratación directa, ¿no? En este caso específico del estado de emergencia. Sin embargo, yo considero que en la contratación directa se presentan muchas situaciones que no están siendo recogidas por esta guía, ¿no? Por ejemplo, lo que comentábamos hace un momento, ¿qué pasa, por ejemplo, si el contratista no entrega los bienes? ¿Qué haces? No regularizar el contrato. La norma establece que si no se llega a suscribir el contrato o si es que no se cumpliría con este tema de la entrega, porque no se llega a suscribir el contrato, se deja sin efecto esa contratación, debiendo continuar con las acciones que correspondan. Pero imagínense, ¿no? La entidad ya le emitió una orden de compra, ha dejado o ha perdido la posibilidad de contratar con otros postores por haber emitido esta orden de compra a determinado postor. Entonces, hay muchas situaciones que no son reguladas directamente por esta, ni por la norma, ni por la guía, ¿no? Y que lamentablemente son los funcionarios quienes van a tener que tomar decisiones, ¿no? Cuando cumple, cuando no cumple, si es que pide ampliación de plazo, por ejemplo, ¿no? No cumple y pide ampliación de plazo. Y dice, oye, pero si todavía no regulariza el contrato, ¿cómo pide ampliación de plazo si no tenemos contrato? Primero hay que regularizar el contrato y luego pediremos ampliación de plazo. Son muchas situaciones las que se presentan dentro de esta contratación directa, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿qué más conversamos? Bueno, eso es lo que puedo mencionarles de la contratación directa. Ya hemos visto la situación de emergencia. Ya el material igual se lo quedan ahí ustedes. Esta ya es
básicamente de la contratación por emergencia, ¿no? Que es lo que ya hemos estado repitiendo, pero que estamos hablando específicamente de esa causal de la contratación directa por la causal de emergencia sanitaria. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Si no, damos por terminada la sesión. Muy bien. Dice, chicos, espero entonces que haya quedado clara estos dos procedimientos de selección que hemos visto el día de hoy, la subasta inversa y la contratación directa. Acuérdense que todo en la contratación directa, todo se tiene que regularizar a través de la plataforma del SEACE, ¿eh? Todo se colga a través del SEACE, incluso también la convocatoria, porque se hace una especie de convocatoria con unas bases que solamente contiene la información relevante, y luego inmediatamente se cuelga la oferta y el contrato. Todo se cuelga de una sola vez. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna consulta, chicos? Nos hemos pasado unos minutitos. ¿Todo claro? 20 en su examen. Que así sea entonces. Perfecto. Listo, chicos. Muchísimas gracias entonces a ustedes. Buenas noches y nos vemos el día lunes.